Hola, hola amigas y amigos, ¿cómo están? Saludos, buenas noches. A ver, ¿dónde está la cámara? Esta de aquí, creo que por aquí es que me están viendo. Un placer saludarles y estar aquí nuevamente con ustedes. Quien les habla, Seira Lakshmi Belisario, presidenta de Fundabric. Estoy sumamente contenta de compartir con ustedes en esta nueva, gigantesca y emocionante experiencia, en esta primera cohorte de un diplomado que hemos estado esperando ya durante varios días y que forma parte de una cadena de eventos de las que ya le estaré hablando un poco más adelante. Mientras tanto, quiero que escriba allí en los comentarios desde qué país se está conectando. Dígame su nombre, por qué se quiere unir a este voluntariado, qué lo motiva a unirse. También quiero que me diga si me está escuchando bien, si me escucha con claridad. Sé que ya hicimos pruebas con el equipo técnico, pero siempre es importante recibir el feedback de ustedes por los comentarios. Así que no deje de colocar por allí desde donde me está escuchando, si me está escuchando bien, y dígame su nombre y por qué está usted tan deseoso de comenzar este programa de voluntariado con Fundabric. Yo le hablaré del voluntariado. Hoy precisamente estoy aquí para hablarle del voluntariado y bueno, para que veamos esta primera unidad curricular tan interesante. Para nosotros ha sido un proceso realmente hermoso construir el diplomado, construir la dinámica del voluntariado, que es muy parecida a lo que ya tenemos 20 años haciendo, pero que tiene algunos toques, digamos, de innovación relacionados con el que podamos hacerlo a distancia, que podamos hacerlo sin importar el lugar del planeta desde el que usted se esté conectando en este momento. Hoy va a tener dos momentos, va a tener esta primera clase conmigo, somos varios profes en el diplomado, como usted ya sabe. El día de hoy somos dos profes. Voy a estar dando clase yo, que soy la profesora, digamos, del elemento teórico el día de hoy, y también cuando yo termine mi clase, usted va a ver la clase del profesor Keaton, que les va a estar acompañando con el elemento práctico, con el elemento de la práctica recreativa. Muy dinámico además y muy, se me fue la palabra que les iba a decir, pero digamos que muy de disfrutar esa parte dinámica que esperamos que usted la ponga en práctica. Si es posible mañana mismo, usted mañana se va para un parque, se lleva a su familia, se lleva a unos amigos o en la localidad donde usted vive o donde usted normalmente hace vida y bueno, usted se lleva todo esto que está tomando de aquí este diplomado para regalárselo al mundo y regalárselo a las personas con las que va a trabajar. Este diplomado tiene varias, digamos, vertientes de por qué existe. Una es porque no solamente ha sido un trabajo de investigación muy profundo desde el punto de vista académico, ¿verdad? Lo que hay detrás de la ciencia de la recreación, que ya tenemos más o menos, no solamente en la práctica recreativa 20 años, sino que tenemos muchos años ya detrás del elemento científico de la recreación. Y bueno, este diplomado tiene un poco que ver con eso, ¿verdad? Con ese elemento que hace que esto que hacemos no sea solamente, digamos, que cantar y jugar desde el mero acto recreativo, ¿no? Desde el mero hecho social, sino que también tiene un componente de transformación psicosocial. Y es lo que vamos a estar abordando en esta primera clase de hoy, cómo nosotros podemos influir desde un voluntariado en elementos de la sociedad que inclusive tienen que ver con la psique del individuo, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo vamos a estar detallando el día de hoy. Como le decía, han habido varias vertientes, inclusive el mismo hecho de lo que ocurrió durante la pandemia y cómo eso transformó nuestras maneras de interactuar, cómo eso nos afectó físicamente, cómo afectó nuestra salud, cómo afectó nuestra salud mental y cómo a través de estas vivencias que tuvimos incluso miembros de Fundabric hemos llegado a la construcción de estas nuevas, digamos, herramientas, estas nuevas dinámicas para que podamos dar lo mejor de aquello que quizá fue un momento muy duro, hayamos podido sacar lo mejor de ese momento y convertirlo en esto tan hermoso que hoy queremos regalar al mundo y que queremos que disfruten. A partir de este momento voy a comenzar a compartir pantalla para que usted pueda disfrutar de las láminas de la conferencia y luego voy a apagar mi cámara para que no haya ningún problema de conectividad. No lo sabemos, ¿verdad? Ha estado lloviendo y pudiese ocurrir que tuviésemos algún problema con el internet. Entonces, para evitar cualquiera de esas situaciones, yo voy a compartir pantalla y
voy a apagar la cámara. Entonces, bueno, bienvenido, bienvenida desde cualquier rincón del mundo donde usted esté. Disfrute de estas actividades que tenemos esta noche preparada para usted, así como estuvimos disfrutando el día de hoy de todo lo que se hizo de manera presencial. Entonces, bueno, los dejo con las láminas y procedo a apagar la cámara. En este momento ya tengo aquí abiertas las láminas, voy a proceder a compartir pantalla. Estoy ampliando aquí la imagen. Recuerde comentar por allí desde qué lugar del mundo se está conectando, cómo se llama, qué lo motiva a estar en este voluntariado, por qué usted está aquí el día de hoy. Ajá, aquí ya me estoy conectando otra vez en el Zoom, estaba abriendo la pantalla de las láminas, ahora sí le doy compartir y ya, en pocos segundos estaremos viendo aquí la presentación. Vamos a ver. Listo, ya usted la puede ver allí, entonces voy a apagar la cámara, ¿verdad? Para que, igual no me veo, creo, sí me veo ahí pequeñita, creo. Vamos a ver, usted me está escuchando, ay, ahora no veo la cámara, no veo dónde está la cámara, o sea, el botoncito de la cámara. No se preocupen que esto pasa cuando estamos en vivo. Vamos a ver si toco aquí este botón. ¿Puedo ver la cámara? Aún no puedo ver la cámara. Se me movieron todos los controles. A ver. Ay, no sé cómo apagar. Creo que la voy a apagar desde aquí, desde la laptop. Vamos a ver. Stop video. Listo, ya la apagué. Ahora sí no vamos a tener problemas a la hora de que ustedes puedan disfrutar de la conferencia. Entonces, bueno, como les decía, ¿verdad? Estamos hoy en el primer día del diplomado en intervención psicosocial, pero no cualquier tipo de intervención, y esto tenemos que aclararlo desde el principio, sino que es una intervención con herramientas lúdicas, específicamente con el juego, ¿verdad? Cómo jugando podemos nosotros transformar realidades psicosociales, ¿sí? Es decir, cómo podemos intervenir en la psique de algún individuo a través del desarrollo de actividades. En esta primera clase de hoy vamos a estar hablando de la identidad del voluntario como agente de cambio psicosocial, es decir, vamos a entender nuestro rol dentro de esta dinámica. Como ya les había comentado, mi nombre es Seira Lakshmi Belisario, soy la presidenta de Fundabric, también soy su fundadora y bueno, ya con yo estaba sacando la cuenta en estos días y creo que tengo 30 años, porque desde los 15 años, tengo 45, desde los 15 años comencé en el mundo desde un poquito antes, ¿verdad? Pero digamos que de manera formal, o sea, recuerdo haber participado en actividades como, digamos, como colaboradora. Era una niña muy dada a este tema de apoyar en actividades y creo que tenía como 13, 12 años cuando yo acababa de salir de la escuela, de la educación básica, cuando participé como colaboradora en un plan vacacional. Y cuando tenía 15 años sí me dediqué, digamos, con más formalidad al área de la recreación. Hice mi primera formación y me metí de lleno con la recreación comunitaria y con lo que se conoce como juegos cooperativos. Entonces, digamos que a partir de allí comencé una vida muy rica en torno a la recreación que, bueno, con el pasar de los años no se detuvo, sino que se convirtió como en mi camino de vida. Nace Fundabric en el año 2005. En el año 2004 es cuando desarrolló el proyecto, digamos, la idea de proyecto, y se comienza a ejecutar en el año 2005 y enos aquí 20 años después de eso. Este año estamos celebrando 20 años de labor, de trayectoria ininterrumpida. No ha habido, digamos, circunstancia ni de la vida, ni de el caos que, por ejemplo, hubo cuando la pandemia, ni incluso los problemas económicos que hemos tenido aquí en Venezuela, que hayan detenido este accionar, sino que hemos intentado, en la medida de nuestras posibilidades, seguir creciendo. Y es por eso que hoy nos sentimos, digamos, con la autoridad para
para estar aquí 20 años después, 30 años después, desarrollando lo que creemos va a ser una experiencia hermosa que se va a poder disfrutar desde casi cualquier rincón del planeta. Por lo menos empezando que sean de habla hispana. Entonces, ahora sí, como les decía, vamos a comenzar con la primera clase de hoy. Voy a pasar a la siguiente lámina y es que vamos a estar hablando de, vuelvo y repito, la identidad del voluntario como agente de cambio psicosocial. Vamos a ver, vamos a pasar a la siguiente lámina. Muy bien, creo que ya la puede ver allí. Bueno, debo decir que amé realizar estas láminas, fue un placer real montar esta clase porque, bueno, creo que este proceso es hermoso en su totalidad y tenerlo tan cerca, tan vivencial, bueno, también ha sido una experiencia mágica. Para mí lo académico que acompaña la práctica es como mi pasión, entonces darle la fuerza académica a esta formación es realmente un motorcito de amor. Y es que yo considero, ¿verdad? Creo que es lo que hemos mostrado aquí en Fundabric a lo largo de los años, pero también es una creencia muy mía, ¿verdad? O sea, es una creencia muy personal que el amor es la verdadera fuerza que mueve todo lo que existe en este planeta. Creo que nacemos con la fuerza perfecta del amor en nuestros corazones y en el camino, producto de precisamente, digamos, los traumas generacionales acumulados, las desavenencias en torno al tema de la comunicación. Digamos que hay toda una cantidad de experiencias reales y simbólicas que vivimos en nuestra infancia desde que somos concebidos y que van construyendo, digamos, una pared, un muro que detiene esa fuerza de amor que nosotros traemos desde nuestro nacimiento y bueno, digamos que pudiera irse apagando, ¿verdad? Pudiera irse apagando a lo largo de nuestra vida. De todas maneras, ya vamos a hablar de eso desde el punto de vista neurocientífico, cómo ocurre esa desconexión. Entonces, bueno, les decía que comenzamos con el amor como fuerza psicosocial porque estas más de 2 décadas de experiencia que hemos tenido en Fundabric, digamos que ha sido no solo de transformar comunidades en las que hemos estado, ¿verdad? Ya sean comunidades laborales, comunidades de abuelos, lugares físicos donde hemos estado trabajando, inclusive a través de todas las actividades que hemos desarrollado a través del internet, sino que nos hemos dado cuenta de la fuerza transformadora tanto de mentes como de corazones, digamos del alma. Usted colóquele el nombre que usted considere más correcto, pero digamos esa esencia que está dentro de nosotros, que nace con nosotros y que tiende quizás un poco a dormirse, ¿verdad? A desconectarse a lo largo de los años. Creemos fielmente que la recreación puede hacer esas conexiones volver. Y es que, bueno, como les decía, algunos descubrimientos en neurociencia nos ofrecen precisamente luz sobre por qué ocurre esto, ¿verdad? Y es que se ha comprobado que al nosotros, digamos que ofrecer un acto de bondad, al recibirlo, inclusive al presenciarlo. Es decir, no es solamente el hecho de que yo ayude a otro lo que me produce una liberación de potentes neurotransmisores en mi cerebro, sino que también el hecho de recibir esa ayuda libera también esos potenciadores y también, si yo simplemente soy testigo en la distancia de esa interacción, puede ocurrir que también reciba la misma cantidad de neurotransmisores. ¿Cuáles son esos neurotransmisores
que segregamos a la hora de desarrollar digamos, una ayuda, pudiéramos decirlo, un acto de bondad, ¿verdad? Bueno, liberamos neurotransmisores como la oxitocina, la dopamina, la serotonina, y bueno, estas sustancias que son biológicas, ¿verdad? No solo generan, digamos, un bienestar, sino que fortalecen los vínculos humanos y potencian la empatía, la confianza en redes que van mucho más allá de lo individual. De todas maneras, cuando nosotros veamos el fenómeno, cuando en la unidad curricular, cuando entendamos el fenómeno de la violencia, esto se nos va a hacer mucho más lógico. Es decir, el ser humano se desconecta a lo largo de su infancia y su adolescencia y lo confirma en su adultez. Y luego, ¿verdad? Podemos a través de pequeños actos de bondad volver a lograr reconectar. Entonces, aunque no hay evidencia científica, digamos, de que estos niveles de oxitocina, dopamina y serotonina se segreguen en la misma exacta cantidad, ¿verdad? Es decir, que esas tres personas, digámoslo ahí simbólicamente, el que da, el que recibe y el que mira, reciban la misma cantidad de neurotransmisores, sí hay, digamos, evidencia concluyente de que uno, el acto de ayudar activa en nosotros un estado de bienestar profundo, lo que nos muestra, ¿verdad?, que el amor genuino es reparador. Lo segundo que también es evidencia o tiene evidencia científica es que esa misma energía, que no es solo física, sino que también es emocional y que es comunitaria, se replica en quien la recibe y en quien observa ese proceso. Entonces esto nos explicaría, ¿verdad?, por qué elegiríamos servir sin importar el rol o inclusive la distancia, y estaríamos hablando de una forma segura y poderosísima de salvación humana. Entonces, después de 20 años de formación, de acción, de acompañamiento en redes sociales, en redes comunitarias, nosotros hemos llegado a una convicción aquí en Fundabric, y es que el voluntariado, este voluntariado, es una expresión viva de amor. ¿Cuál amor? El que sana, el que conecta, el que construye paz, y al nivel más profundo de nuestra mente y de nuestra sociedad. Voy a pasar a la siguiente lámina. Creo que ya la puede ver allí. ¿Sí? ¿La puede ver? Muy bien, pero, ¿verdad?, cuando hablamos de voluntario o de ser voluntario, ¿verdad?, estamos hablando de tener un propósito. No se trata únicamente del mero asistencialismo, ¿verdad?, y ya lo vamos a ver un poco más en detalle, sino que, o sea, es decir, ser voluntarios no es hacer favores o llenar vacíos de otros, ¿verdad? Sino que ser voluntario es entender que cada acción que yo desarrollo se inserta en una red social, emocional y hasta neurológica que transforma realidades. Entonces tenemos que pasar de esas dos ideas, ¿verdad? Tratar de dejar de lado la idea del asistencialismo y hablar de voluntariado transformador. Pero, ¿qué es el asistencialismo? Bueno, el asistencialismo trata de entregar una ayuda de manera muy puntual, digamos, sin un plan a largo plazo, ni que haya un verdadero vínculo con la persona o con la comunidad, ¿verdad? ¿Esto qué hace? Que genera un alivio momentáneo, pero puede reforzar la dependencia y la pasividad. No está mal, en especial con personas que puedan estar pasando por alguna situación difícil. Es más, inclusive hay nosotros podemos ver muchos creadores de contenido que desarrollan este tipo de actividades y son valiosas. ¿Por qué? Porque ayudan en un momento puntual
a una persona, un grupo de personas, inclusive algún animal, algún espacio público, algún espacio físico. Yo puedo ir y dar de comer a un animal en la calle. Eso es un acto asistencialista. Ahora bien, cuando yo tomo ese animal y lo saco de la calle y le doy un hogar o lo llevo al veterinario, le doy un hogar y cambio su realidad, ahí estamos hablando de transformación. Se puede ver ahí la diferencia, ¿verdad? Entre ir a la calle y dar de comer al animalito, que está muy bien, vemos un perrito en la calle que no ha comido, no tenemos capacidad para hacer más, para llevárnoslos a un refugio, para darles cobijo en nuestra casa, para adoptarlo. Entonces yo puedo hacer esta obra pequeña y digamos que meramente puntual y le doy de comer al animal. Pero quizás si tengo la capacidad puedo realizar otras acciones como contactar a una organización, a una ONG que ayude a animalitos de la calle, a perritos, a gatitos, qué sé yo. Pero lo cierto es que desde el mismo momento en que asumimos, ¿verdad?, el compromiso, la continuidad y la conciencia de la transformación del individuo o de los individuos, nosotros estamos hablando de un voluntariado transformador. ¿Qué quiere decir eso? Que nos vamos a centrar en la dignidad del otro, ¿sí? Alejándonos un poco de palabras como la caridad, por ejemplo. Y quizás en el caso nuestro, utilizando herramientas, ¿verdad?, muy técnicas como lo son el juego, la recreación o inclusive el trabajo social, podamos comenzar a hablar de reconstruir vínculos y de fomentar la autonomía. ¿En quién? En aquel a quien nosotros estamos ayudando, ¿verdad? Cuando hablamos desde el punto de vista neurocientífico, sabemos, ¿verdad?, que la ayuda significativa activa circuitos de recompensa del cerebro, tanto en quien da como en quien recibe, ¿verdad? Y este impacto se va a multiplicar no solo porque se da algo, sino porque se está creando una experiencia de conexión humana que es real. Entonces el agente, ¿verdad?, el voluntario, se convierte en un agente de cambio psicosocial, ¿verdad? Porque el rol, vuelvo y repito, no es solo llenar un vacío, sino que vamos a activar procesos de reconexión. Usted vaya escribiendo allí todo lo que usted no entienda, le voy a pedir, o todo lo que yo no explique bien mejor, usted lo va a escribir allí en los comentarios y me va a colocar cómo es eso de reconexión, qué es lo que vamos a reconectar. Cuando nosotros veamos, vuelvo y repito, cuando vayamos a la unidad curricular que toca la semana que viene, creo que toca el jueves, que es la comprensión del fenómeno de la violencia y la desconexión, vamos a entender con más fuerza, ¿verdad?, qué es eso que se desconectó y que debemos volver a reconectar. Pero entonces nosotros, ¿verdad?, los voluntarios nos convertimos ¿en qué? En primer lugar, en un mediador. ¿En un mediador entre quiénes? Bueno, entre la recreación o las actividades recreativas y el bienestar social del individuo o de los individuos que participen de esa dinámica, ¿verdad?, de nuestras actividades. También somos catalizadores, ¿verdad?, ¿de qué? De mi energía, de nuestra creatividad y de esa posibilidad de despertarla en los demás, ¿verdad?, de despertar la creatividad y la energía de otros. Y finalmente nos convertimos en un testigo activo. ¿De qué? Bueno, alguien que sostiene con presencia, con respeto, sin imponer ni juzgar, ¿sí? Cuando elegimos servir desde la conciencia, no solo estamos ayudando a alguien, sino que también estamos reconfigurando nuestros propios circuitos neuronales. Estamos fortaleciendo la empatía, la resiliencia y la paz interior. Nosotros en Fundabric hemos vivido cualquier cantidad de ejemplos, ¿verdad?, que nos han mostrado a lo largo, cambié la lámina sin querer, que nos han mostrado a lo largo de los años cómo la recreación puede transformar vidas. Nosotros hemos visto personas que han estado al punto de
quitarse la vida, o personas que han estado en situaciones de depresión profunda, o por ejemplo, producto de la pérdida de algún familiar, personas que han estado en situaciones de consumo de sustancias, o personas que han estado, digamos, dedicadas como al abandono de su propio ser y de su propia existencia, y a través de las dinámicas se lograron grandes transformaciones del individuo, pero también las hemos visto en ámbitos colectivos. Por ejemplo, hemos visto cómo en barrios o en grupos que son vulnerables, el juego, ¿verdad? En este caso, hablando de los juegos cooperativos, se pudo reemplazar situaciones de conflictos, por ejemplo, entre adolescentes. Eso lo llegué a ver con mucha fuerza, ¿verdad? Cómo los adolescentes pasan de estados de interacción negativa a risas compartidas o acuerdos espontáneos gracias a la lúdica y a la recreación. O actividades en hospitales donde hay niños que realmente están pasando por situaciones de salud difíciles, y cómo a través de la recreación se puede hacer manejo de situaciones de ansiedad o de miedo ante cierta intervención médica pudiera ser, o ante su misma circunstancia. Calmar inclusive la ansiedad de padres, madres y cuidadores de niños y niñas que están, o de pacientes que están en hospitales o en centros comunitarios, donde hemos visto cómo las canciones, los juegos y las dinámicas recreativas fortalecen la confianza entre personas que habitan ese lugar. En todos los casos que hemos visto, y he visto casos muy fuertes, ¿verdad? No fue, digamos que lo que cambió no fue la situación en sí misma. La situación no cambia hasta que las personas no cambian. Entonces, lo que cambió fue algo que se conoce como cerebro social. ¿De quién? De cada participante, ¿verdad? ¿Y por qué cambió? Porque se activan esas hormonas de las que les hablaba al principio, que son la oxitocina, la serotonina y la dopamina, que finalmente son las que llamamos las hormonas de la felicidad. Y las cambiamos por otras que en algún momento pudieran mantenernos en alerta, en ansiedad, o inclusive con el deseo de mantener el conflicto activo. Entonces, estos neurotransmisores, que precisamente son los del vínculo, los de la calma, los de la alegría, digamos que tenemos suficiente evidencia en Fundabric para aseverar que realmente cuando desde un voluntariado con propósito utilizamos la recreación como mediador, como catalizador y como testigo activo, es decir, nosotros somos ese mediador, ese catalizador y ese testigo activo, podemos lograr grandes cambios, no solo temporales que se logran al momento. Podemos detener una pelea con una dinámica recreativa, sino que a largo plazo también podemos influir en esa comunidad, en ese grupo de personas o en ese individuo que fue parte de esa dinámica recreativa. Voy a pasar a la siguiente lámina. Y bueno, si me van siguiendo hasta aquí, coloque allí, si usted ha sido testigo de cómo la recreación puede transformar vidas, colóquelo allí en los comentarios, que los voy a leer toditos. Ajá, muy bien. Ahora, ¿en qué se traduce la metodología Fundabric? Como les dije, tenemos ya 20 años de desarrollo del trabajo que venimos haciendo, pero ¿a qué nos referimos en este momento específico con el voluntariado Fundabric? Bueno, el voluntariado Fundabric, digamos que no es un momento aislado, ¿verdad? Sino que es un proceso integral de transformación de quienes, de los voluntarios que comienzan una formación el día de hoy, ya estamos transformándonos, ¿verdad? Usted y yo en este momento estamos interactuando hacia la transformación, y también de las personas con las que nosotros vayamos a intervenir, ¿verdad? De los espacios donde vayamos a intervenir. Pero digamos que nuestra metodología en este espacio de voluntariado se va a dividir en 3 grandes momentos que son cíclicos, que se repiten. El primero sería la capacitación, ¿verdad? Que es cuando vamos a aprender a servir.
a ser servidores. ¿Pero de qué forma? Ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Estamos hablando de transformación, estamos hablando de un servicio transformacional, ¿verdad? Entonces, durante esta primera etapa, que es esta en la que estamos ahorita, vamos a recibir formación académica, práctica en recreación, en neurociencia, en trabajo social, en gestión comunitaria, en desarrollo de proyectos de recreación, cómo sacar adelante el trabajo con un grupo, lenguaje técnico, que es lo que van a ver hoy con Keaton. Es decir, hay una serie de herramientas, tanto académicas como prácticas, que usted va a estar recibiendo, que van a fortalecer esa, digamos, esa capacidad de dar desde este voluntariado específicamente. Y digamos que esta capacitación no solo va a entregar teoría, sino que también es un espacio para que nosotros podamos conocernos a nosotros mismos, trabajar nuestras emociones, asumir nuestra identidad como voluntario, ¿verdad? O como agente de cambio psicosocial. Y cada clase, cada práctica, cada reflexión va a alimentar nuestra bitácora personal y nos van a preparar para la acción, ¿verdad? Digamos que la clave en esta etapa está en aprender con el corazón, con la mente, sabiendo que cada herramienta que estemos adquiriendo es para sanar y conectar a otros y a nosotros mismos, ¿verdad? La segunda etapa, como pueden ver allí en la lámina, es la ejecución, ¿verdad? Que tiene que ver con servir con propósito. En esta segunda fase es la acción en el campo, es la puesta en práctica de todo lo que hemos aprendido en un proyecto comunitario real. Entonces aquí es cuando vamos a descubrir, a vivenciar el verdadero impacto del voluntariado como juego, una dinámica o una palabra, o sea, es decir, cómo a través de estas acciones podemos transformar un espacio marcado por la desconexión, por la violencia, por la apatía o sencillamente por el desgano, ¿verdad? Y podemos llevar un momento de alegría a un espacio que quizás estuviese un poco apagado. ¿Van a estar solos? No van a estar solos. Vamos a trabajar en red con nuestros compañeros y obviamente con la coordinación de Fundabric. Esta etapa es fundamental, además de que no les vamos a exigir que organicen, no sé, una feria de 15 días. Con que realicen una dinámica en un lugar específico, ustedes habrán aprobado esta segunda etapa, que de paso es vital para que usted se certifique como voluntario. ¿Cuál es la clave de esta segunda etapa? Bueno, es transformar ese conocimiento en experiencia viva, ¿verdad? Entendiendo que el voluntariado no es teoría únicamente, sino que también es acción. ¿Cuándo va a ocurrir esto para ustedes que son esta primera corte? El día 2 de octubre, que es el Día Internacional de la No Violencia. Ese día todos y en todas partes tenemos que estar desarrollando esa actividad que aporte nuestro granito de arena a la reducción de la violencia en el mundo. Y bueno, la tercera etapa, ¿verdad? Que es la graduación, que ya es la celebración. A nosotros nos encanta poder apoyar, digamos, académicamente o curricularmente, más bien, a todas las personas que pasan por Fundabric. Creo que es uno de los mayores regalos que les damos. Y bueno, digamos que en esta última etapa, que es la graduación de esta primera corte de voluntarios por la paz, es un momento de celebración, de reconocimiento y de cierre, donde van a recibir su certificado de manera, digamos, en el caso de la virtualidad, de manera simbólica, ¿verdad? Porque usted lo va a recibir en su correo electrónico. Y también ese día vamos a reflexionar sobre el proceso, vamos a compartir aprendizaje y bueno, es un día también para proyectarnos hacia nuevos retos, todo lo que viene después de esta primera etapa, porque esto no es de una sola vez, esto dura en el tiempo. El voluntariado Fundabric y todo el que desee ser parte desde sus países, formar parte de la estructura, lo va a lograr. Y bueno, obviamente es una fiesta de celebración porque es el último día del Congreso Internacional, el 5º Congreso Internacional de Recreación y bueno, ese día vamos a honrar nuestro compromiso, ¿verdad? Y abrir puertas para seguir creciendo en otras iniciativas y programas. Es el día del
Ludus Fest, del Festival de Juego del Congreso, y ese día se va a estar mostrando al mundo todo lo que usted hizo el día 2 de octubre. El día 2 de octubre usted recaba su material y el día 11 de octubre, que es el día domingo, cierre del Congreso, eso que usted hizo lo vamos a estar compartiendo con el mundo. ¿Cuáles son las claves de esta etapa? Bueno, uno, comprender que el voluntariado no termina aquí con la graduación, ¿verdad? Sino que es solo, digamos, un inicio de una vida y digamos, de servicio, pero ¿de servicio hacia dónde? Hacia la transformación. Voy a pasar hacia la siguiente lámina en este momento. Muy bien, creo que ya la puede ver. Les mencionaba hace un momento, ¿verdad?, que una de las cosas más importantes que ocurren en este proceso es que no solamente vamos a ayudar a otros, sino que en el camino vamos a estar fortaleciendo nuestro propio autoconocimiento y nuestra gestión emocional. Ustedes saben que se habla de gestión emocional, se habla de... hay otras palabras que utilizan para referirse a las emociones, pero la verdad es que con las emociones no se puede hacer nada después que están activadas. Las emociones, de hecho, son un proceso muy corto que, si no me equivoco, tiene una duración de aproximadamente 90 segundos en el cuerpo. Así que es muy poco probable que usted en 15 segundos, 30 segundos o 90 segundos usted pueda regular nada. Las emociones son un proceso bioquímico, ¿sí? Bioquímico, sobre el que no tenemos ningún control, ninguna capacidad de controlar. Ahora bien, ¿qué es lo que yo sí puedo controlar? Bueno, mi comportamiento, ¿verdad? Y eso lo vamos a estar viendo bien o en detalle en la clase de gestión. Hay una clase específica para gestión de las emociones, creo que se llama así, no recuerdo bien el título ahorita, pero hay una clase específica para este tema en el que les vamos a dar herramientas poderosísimas para el desarrollo de su propia gestión emocional. Y bueno, ¿por qué hablar en este momento de autoconocimiento y gestión emocional del voluntario? Porque una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, a la hora de ser voluntarios, esto se lo dicen mucho a los bomberos, ¿verdad?, y a las personas que trabajan salvando vidas, digamos vidas de manera física, en frente a situaciones de crisis física, un derrumbe, un incendio, etcétera, etcétera. Y es que el servicio a otros siempre va a comenzar por casa, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos hablando de atender psicosocialmente a alguien, nosotros tenemos que hacer ese mismo servicio hacia nuestra propia mente, hacia nuestra propia alma o hacia nuestro propio corazón. Entonces, un voluntario que no se conoce, un voluntario que no reconoce sus límites o que no está consciente, de sus emociones, obviamente corre el riesgo de desgastarse, y entonces en lugar de convertir su ayuda, o sea, en lugar de convertirse, digamos, en una ayuda, se puede llegar a convertir en una carga. Yo lo he vivido de cientos. Hay varias situaciones que les voy a estar comentando aquí que probablemente usted las ha vivido en sus espacios donde usted trabaja normalmente, y es que nos puede pasar. Pero antes de que arranquemos, me gustaría hacerle 3 preguntas. Me las puede responder ahí en los comentarios. ¿Cuáles son los talentos que usted cree que puede aportar al voluntariado? Eso ya se lo preguntamos en el formulario de inscripción, pero ¿por qué es importante? Porque nosotros tenemos que aprender a reconocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y a reconocer cómo trabajan las emociones en nuestro cuerpo físicamente, cómo se sienten esas emociones. Es más, nosotros tenemos que hacernos una matriz DOFA cada cierto tiempo. ¿Cuáles son mis debilidades? Y en cada ámbito en el que nosotros nos vayamos a desarrollar, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los talentos que yo puedo aportar al voluntariado? Vuelvo y repito, porque esto es importante, porque todos creemos, ¿verdad?, pues quizás por algunas concepciones un poco limitadas, que cuando hablamos de recreación nos estamos refiriendo únicamente a cantar y a jugar, y la verdad es que el proceso de la actividad recreativa es mucho más complejo que eso. Entonces, ¿qué talentos puedo aportar al voluntariado? Yo soy muy buena en manualidades, por ejemplo. Yo puedo aportar eso al voluntariado. O yo soy muy organizada. Yo puedo aportar eso al voluntariado. Tengo cierto miedo escénico. Esa es mi parte a trabajar, ¿sí? Esto es lo que yo voy a transformar gracias a este voluntariado. Nos ha pasado muchísimo. Las personas llegan al curso
de recreación integral comunitaria o al curso de recreación integral turística o a cualquiera de los cursos y llegan atormentados por la llamada, por el llamado miedo escénico o temor al ridículo, también tiene ese nombre, y eso es muy natural. Que existe el temor, el miedo escénico es casi natural dentro de esta sociedad en la que nosotros vivimos, ¿verdad? Pero se puede transformar, se puede cambiar. Entonces, bueno, usted viene a ofrecer su fortaleza y a fortalecer sus debilidades, ¿sí? Porque a lo mejor eso que en usted es una fortaleza es una debilidad en otro compañero. Tenemos un compañero que no es tan organizado y entonces sus aportes desde la organización pueden colaborar con ese otro compañero que es, bueno, pues cantando es el número uno, ese se para en el círculo a cantar y bueno, todos se desbaratan ahí gracias a las habilidades de animación que tiene. Pero en este caso, cuando hablamos del voluntariado Fundabric, no hay una habilidad que sea superior a las otras, sino que somos el conjunto de las habilidades que tenemos como equipo. Eso es lo que es el voluntariado Fundabric. Y entonces yo debo saber reconocer que tengo algunas debilidades en las que puedo trabajar y tengo fortalezas que puedo ofrecer. No siempre van a ser las mismas, por eso es que nosotros tenemos que saber cuáles son esas fortalezas y cuáles son a lo mejor esos puntos que yo puedo creer que se pueden mejorar si es que yo deseo mejorarlo. Ahora bien, ¿qué aspectos personales necesito trabajar para no bloquear el proceso? Ay, bueno, yo tengo una debilidad con el tema del tiempo, yo siempre llego tarde a todos lados. Entonces quizás eso sea un punto a trabajar para no bloquear ningún proceso, o quizás en el caso de la gestión de la ira, tengo ciertas debilidades para gestionar la ira y porque yo crecí en un ambiente muy violento donde cada frustración de mis padres, por ejemplo, o de mis cuidadores se resolvía con golpes o con gritos, entonces yo tengo, digamos que la prevalencia conductual frente a situaciones que me generan frustración de gritar o de querer golpear o tirar algún objeto. Esas son cosas que pudieran, digamos, un aspecto personal que yo pudiera trabajar y que quizás pudiera bloquear algún proceso, entonces yo sabría que debo trabajar en esa dinámica. Entonces es importante que nosotros tengamos un real autoconocimiento, así que el proceso de ser voluntario, de acompañar procesos de sanación psicosocial en otros, sobre todo a través de la recreación, es un acto grandísimo de sanación propia. ¿Qué emociones suelen acompañarme en situaciones de estrés o conflicto? Cuando hay un conflicto, ¿cuál es la primera emoción que se desata adentro de mi cuerpo? ¿Cómo fluye esa emoción en mi cuerpo? ¿Cómo la siento? ¿Cómo la vivo? ¿Cómo la percibo? ¿Cómo responden mis manos, mis pies? ¿Me quedo paralizado? ¿Quiero correr? ¿Quiero pelear? ¿Cuál de las tres me parece más natural a la hora de enfrentarme a un conflicto? Ahora bien, reconocer no significa juzgar, ¿verdad? Sino que reconocer significa que nos hacemos conscientes de lo que ya está allí, porque eso está allí. Eso no es que va a aparecer de pronto, sino que está, pero digamos que está en modo automático, que es como estamos casi siempre. Después vamos a ver un poco más de esto. Pero lo vamos a, digamos, a desnudar, lo vamos a traer al consciente, ¿verdad? Aquello que llaman el despertar de la conciencia, lo vamos a traer hacia nosotros para usarlo de manera constructiva. Entonces, digamos que desde la neurociencia, ¿verdad? Nosotros cuando somos capaces de nombrar una emoción, nombrarla con la boca abierta, ¿verdad? Otro ejercicio pudiese ser escribirla, pero cuando nosotros podemos nombrar una emoción que estamos sintiendo, nosotros activamos automáticamente la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que regula la conducta. Esas son cosas que vamos a ir aprendiendo más adelante, cómo es el funcionamiento de nuestro cerebro, ¿verdad? Y entonces nosotros disminuimos en ese momento la hiperactivación de la amígdala. ¿Qué es la amígdala? La amígdala es una parte de nuestro cerebro bien pequeñita, ¿verdad? Es como del tamaño de una almendra,
que es el lugar exacto donde se procesan el miedo y todas las reacciones impulsivas, ¿verdad? Entonces digamos, ¿verdad?, que nombrar nuestras emociones, estar consciente de nuestras emociones, es un llamado automático, en segundos, a la calma. Estoy enojado, estoy triste, estoy feliz. ¿Cómo estoy? Bueno, eso activa automáticamente mi corteza prefrontal y bueno, activa la calma. Entonces imagínese que usted está trabajando con un grupo de adolescentes, ¿verdad?, a quienes por un tema de, digamos, de crianza, se les reprimió digamos, durante toda la infancia y principio de su adolescencia, se les reprimió cierto tipo de emociones, por ejemplo, en el caso de los caballeros, como el llanto, y ante cualquier situación de conflicto, entonces comienzan a actuar de manera violenta, por ejemplo, porque eso fue eso es lo que tienen como referencia de resolución de conflictos. Y entonces usted, ¿verdad?, como gestor, digamos, como voluntario, usted nombra esa emoción que esa persona está sintiendo y usted puede apoyar un proceso automático de calma, ¿sí? Es decir, ve a un joven que está enojado y le dice, entiendo que estés enojado, plan, automáticamente usted está activando la corteza prefrontal y está apagando la amígdala y por lo tanto usted está evitando una terrible situación posterior. Esas son las herramientas que como voluntarios tenemos que aprender, tenemos que adquirir. Entonces, aquí estamos hablando de inteligencia. Bueno, tiene un nombre muy común por allí, o la gente suele nombrarlo como inteligencia emocional. De hecho, hay un autor que me gustaría que lo buscaran, que es Goleman, ¿verdad?, que habla de 5 competencias claves que se deben tener digamos que en la inteligencia emocional, ¿verdad? Y nosotros tenemos que vernos entonces como gestores del vínculo, ¿Por qué gestores del vínculo? Porque es lo que vamos a empezar a construir. Ese adolescente que está enojado y que no puede conectar con aquello que le enoja, ¿verdad?, lo ve como el enemigo. A través de nosotros puede comenzar a conectar no solo con lo otro que está fuera externo, sino consigo mismo y conseguir la paz que viene de adentro, ¿verdad? Y entonces ahí estamos, Goleman nos habla de 5 habilidades. Esas 5 habilidades son las que nosotros tenemos que trabajar y tenemos que comenzar a desarrollar. ¿Cuáles son? La autoconciencia, que es reconocer lo que sentimos en el momento en que lo sentimos, ¿sí? Lo segundo sería la autorregulación, que es no dejar que esa emoción, ¿verdad?, controle o que nuestra conducta no esté controlada a la hora de sentir esa emoción. Lo siguiente sería la motivación, ¿verdad? ¿Para qué es mi servicio? ¿Para qué yo necesito autoconocerme, autorregularme? Lo siguiente sería la empatía, ¿verdad?, que tiene que ver con sentir con el otro sin que nosotros tengamos que cargar su dolor como propio, ¿verdad? Es más bien como entender de dónde viene ese dolor. Y por último, el desarrollo de habilidades sociales, ¿verdad?, que tienen que ver con saber comunicarnos y con trabajar en equipo. Entonces, bueno, hay muchas prácticas, muchas estrategias que vamos a desarrollar que nos van a permitir, ¿verdad?, aprender a desarrollar esa gestión emocional. Hay algunas que son inclusive para el momento mismo en el que estamos enfrentados al momento emocional profundo. Miren, y esto que yo les estoy dando aquí es un pequeño abreboca para que nosotros tengamos conciencia de lo que viene más adelante en este diplomado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo estoy frente a una situación que me genera estrés o malestar o ansiedad o incluso enojo
no sé, algún tipo de emoción que yo considere negativa, que no son negativas, no, eso es importante, pero algún tipo de emoción incómoda, ¿verdad? Yo puedo hacer ejercicios, por ejemplo, de respiración consciente. Yo en una oportunidad sufrí de ansiedad, eso ya lo he dicho en otros videos, sufrí de ataques de pánico y gracias a los ejercicios de respiración yo creo que representaron como un 60% de mi salud mental y de haber salido de ese terrible momento en mi vida, que bueno, ni siquiera creo que pueda volver a ocurrir de tanta conciencia que tengo acerca de lo que es mi cuerpo frente a una situación que me pudiera producir ansiedad, porque ansiedad todavía siento porque soy parte estoy viva, pues hay situaciones que me pueden crear incertidumbre y esa incertidumbre, bueno, se revela en el cuerpo como ansiedad, pero incluso la respiración me ha permitido ser lo suficientemente consciente en esos momentos como para saber que necesito graduar mi respiración. Entonces hay muchos tipos de respiración. Yo practicaba una que era 4-2-6. ¿Qué significa esto? Bueno, que yo inhalaba 4 segundos o contando hasta 4, sostenía por 2 y soltaba en 6 segundos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos, por ejemplo, en ansiedad o en enojo, nos hiperventilamos. ¿Qué quiere decir eso? Que recibimos más oxígeno del que podemos soltar. Eso quiere decir que entra menos oxígeno en la siguiente bocanada porque hay oxígeno retenido, ¿verdad? Bueno, más bien dióxido retenido. Entonces, nosotros, ¿verdad? Comenzamos a liberar más oxígeno y así vamos calmando. Nuestro cerebro recibe un mensaje de que todo está bien, todo está en paz, todo está tranquilo. Hay otras que son 3-3-3, hay otras más fuertes que creo que se va a desconectar, creo que me desconectó del Zoom, así que es probable que se salga la lámina, no estoy segura. Sí, me desconectó del Zoom, no sé si usted perdió la lámina por allí. Sí, ya voy a compartir nuevamente aquí. Compartir, ya va, no se preocupe. Me regresó rápidamente. Listo, ya puede ver la lámina otra vez. Ven que me sacó del internet de la laptop. Bueno, entonces les decía, ¿verdad? Que existen varios ejercicios de respiración. El 3-3-3, hay unos más fuertes hay uno en el que usted tiene que inhalar. Este es poderosísimo. Usted inhala a todo lo que da, todo lo que aguante. Y luego de que usted dé todo lo que aguante, o sea, después que usted haya inhalado toda la capacidad pulmonar que tiene, inhale un poquito más. Eso ahí lo va a forzar, digámoslo así. Y luego usted lentamente va a soltar ese aire. Mire, eso es como magia para su cuerpo. Si usted está en este momento por allí en su asiento, donde sea que usted esté, vamos a practicarlo. Vea, inhale. Y usted suelta con calma. Como les decía, hay otros ejercicios, como el que les comenté que hacía yo cuando tenía ansiedad, ¿verdad? Que era 4-2-6, que yo inhalaba hasta 4. Lo podemos hacer ahorita, ¿verdad? Voy a contar hasta 4, luego 2 y luego 6. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Sostiene 2. 1, 2. Y luego exhala en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. También funciona exhalar como si usted estuviera llenando un globo, así, con la boca cerradita, ¿verdad? Porque lo importante es que usted pueda soltar el aire con menos rapidez de la cual lo está entrando en su cuerpo. También una pausa activa, ¿verdad? Que usted siente una sobrecarga, no sé, de estrés, de trabajo, de lo que sea, que usted pueda alejarse un momento, caminar, hidratarse, respirar, hacer cualquier cosa que lo desconecte de esa situación en la que se siente un poco agobiado. Y bueno, las herramientas de autocuidado básico, ¿verdad? Dormir bien a la hora correcta, hidratarse, alimentarse.
disfrutar de algo que le dé alegría cada día, por ejemplo, ser voluntario. Y ¿por qué? Porque un voluntario agotado no puede sostener a nadie. Es muy difícil sostener a otros si no somos capaces de sostenernos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros tengamos autoconciencia. Voy a pasar de lámina. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora bien, usted se está metiendo en un paquete. Usted se está metiendo en el paquete Fundabric. Voy a tomar un poco de agua en este momento. Ahora bien, aunque usted probablemente nos conoce por redes sociales, en este voluntariado nos vamos a conocer mucho más. Y yo ahorita voy a hacer, digamos, una pequeña presentación de quién es Fundabric y a qué nos dedicamos. Como les dije, tenemos ya 20 años de vida activa, hemos desarrollado cualquier cantidad de actividades a lo largo y ancho de Latinoamérica, de manera virtual, de manera presencial. Y tenemos, ¿verdad?, misiones de vida, tenemos misiones colectivas dentro de Fundabric, hay programas que tienen cada uno una misión, pero digamos que nosotros creemos en el poder transformador del juego y de la educación, de los procesos educativos como motores de transformación, ¿verdad? Nuestra misión es sobre todo transformar vidas a través de la capacitación, la formación y el desarrollo de actividades recreativas y de trabajo social que realmente ofrezcan herramientas que sanen, que reconecten y que reconstruyan paz. ¿Cuáles son nuestros valores? Nosotros tenemos unos valores bien definidos que se llaman los 12 principios del recreador integral comunitario. Más adelante los van a ver. Pero también hay algunos que son básicos para trabajar dentro de Fundabric, que son parte de todos quienes somos equipo de trabajo aquí, pero también para lo que hacemos hacia afuera, ¿verdad? Y los pudiéramos resumir, ahí usted los puede ver en la lámina: el amor, el respeto, la inclusión, la paz y la responsabilidad social, ¿sí? No los voy a explicar en detalle porque creo que se explican por sí mismas, pero digamos que estos valores no son solo palabras, sino que son nuestra brújula y nuestra energía en cada programa que hemos creado y que hemos sostenido durante más de 20 años. Allí pueden ver algunos de los programas, el curso RIC, ¿verdad?, que es el curso de recreación integral comunitaria, que de hecho nos llamamos Fundabric porque el nombre es Brigadas de Recreación Integral Comunitaria, es de donde nace, digamos, nuestra filosofía de vida. Es el curso que ha formado a más de 8.500 recreadores en el caso de Venezuela de manera presencial en todo el territorio. Y que, bueno, digamos que representa nuestro amor por la comunidad y por ese respeto que tenemos por la formación profesional de recreadores. El programa Oveja Negra es un programa que nace a partir precisamente de entender toda esta dinámica de la violencia intrafamiliar con la que hemos estado trabajando durante muchos años, y es un programa de apoyo emocional y de habilidades, ¿verdad?, para estudiantes universitarios que por motivos de traumas asociados a la violencia intrafamiliar no han podido darle, digamos, consecución a sus estudios universitarios y han visto afectada su calidad, digamos, de aprendizaje, producto precisamente de estas dinámicas familiares, que tanto las secuelas que han dejado a lo largo de los años como lo que pudiesen estar viviendo en el momento, ¿verdad? Otro programa es Maestros del Futuro. Este nació en plena pandemia y tenía como objetivo dotar a docentes de herramientas técnicas, pero sobre todo de herramientas emocionales basadas en la pedagogía de la ternura de Paulo Freire. Y precisamente porque cuando estuvimos viendo el tema de la pandemia nos dimos cuenta que lanzaron estudiantes y lanzaron a profesores a vivir una experiencia para la que no estaban preparados, no solo desde el punto de vista técnico de enfrentarse a todas las herramientas que hay en el internet, sino también desde el punto de vista emocional. Y bueno, fuimos testigos de muchos profes y estudiantes quebrándose en vivo y siendo,
bueno, difundidos a nivel global, o siendo su sufrimiento difundido a nivel global, y también descubrimos un nivel de falta de empatía muy grande de estudiantes hacia profesores y de profesores hacia estudiantes, una desconexión, una desvinculación muy profunda que iba más allá del simple hecho tecnológico. Inclusive con Maestros del Futuro, que le sigue otro programa que se llama Tutores del Futuro, descubrimos grandes y emocionantes amigos a lo largo de toda Latinoamérica que nos hicieron, digamos, corroborar que el tema de la conexión va mucho más allá de la distancia física, sino que tiene que ver más con la distancia o la separación emocional. Otro programa es el Bootcamp de Neurorecreación. Este programa es nuevo, es de este año. De hecho, toda esta filosofía de la neurorecreación la estamos compartiendo a partir de este año, producto de largas investigaciones que también hemos tenido. Y es un concepto nuevo que está lanzando Fundabric, ¿verdad? Y que mezcla todo lo que tiene que ver con el juego y la recreación y cómo impacta eso desde el punto de vista neurológico. Y bueno, este plan específicamente, el bootcamp, se estuvo desarrollando con docentes en aula, buscando disminuir la violencia en el aula, pero también buscando reducir los niveles de estrés en docentes que tienen una carga muy fuerte y que muchas veces precisamente por la reproducción de patrones de conducta aprendidos, reproducen, valga la redundancia, esquemas de violencia en el trato con los estudiantes. Y bueno, tratar de transformar esas respuestas automáticas de violencia por otras desde la recreación que puedan permitirle tener una comunicación que promueva esa conexión emocional en lugar de desvincular más al estudiante del docente, entendiendo que ambos tienen una carga muy fuerte, tanto de lo que viven en sus hogares, de su propia dinámica de vida, como de la misma carga que tienen dentro de la institución. Pero bueno, digamos que este es un compromiso con la paz desde el colegio. Luego, ¿verdad? Está el curso RIC que tenemos 2 años, creo, 1 año y algo, que ya no lo dictamos, que es un curso de recreación integral turística que busca promover el turismo social, es la capacitación sobre todo de estudiantes universitarios de turismo como animadores socioculturales turísticos, ¿verdad? Como recreadores turísticos, lo cual nos permitía llevar actividades recreativas digamos con un enfoque turístico a comunidades que estuvieran menos favorecidas, y así digamos que podíamos casar al estudiante con la responsabilidad social, la inclusión, y a su vez capacitarlos con herramientas sumamente académicas, porque como pueden ver en Fundabric, lo académico es una premisa sine qua non. Y a su vez llevar esas actividades a las comunidades o a personas que pudieran disfrutarlas. El plan Vacacionar Recrearte, que es otra actividad que también realizamos, donde a través del arte terapia atendemos comunidades o poblaciones, sobre todo infantiles, pero también de adultos mayores o comunidades muy específicas, ¿verdad? Donde a través de la pintura, el juego artístico, logramos también transformar, digamos, realidades psicosociales. Bueno, y esto y otros tantos programas, ¿verdad?, son los que han sido, digamos, estandartes de lo que es el cambio social que hoy sostiene esta autoridad que tiene Fundabric como Instituto Latinoamericano de Altos Estudios en Recreación y Trabajo Social, y lo que nos ha llevado a desarrollar toda esta dinámica de trabajo a nivel internacional. Voy a pasar a la siguiente lámina. Ahora bien, vamos a hablar de otro elemento sumamente importante, que es la ética, ¿verdad?, dentro de la intervención social. ¿Por qué? Porque ser voluntario de Fundabric no es solo actuar con buena intención, como lo dije en un principio, ¿verdad?, sino que es actuar con conciencia y con responsabilidad. En un contexto de vulnerabilidad, ¿verdad?, una acción equivocada puede abrir heridas en lugar de sanarlas. Entonces, por eso la ética es el corazón que tiene que guiar el servicio de cualquier voluntario. Eso se va a
a remitir a 3 acciones específicas. En primer lugar, la confidencialidad, ¿verdad? El poder del silencio respetuoso. Cada historia que llega a nuestros oídos es un tesoro de confianza, ¿verdad? El voluntario nunca debe divulgar, comentar ni trivializar lo que alguien comparte en un espacio recreativo o en un espacio de acompañamiento, ¿verdad? La neurociencia nos dice que cuando alguien confía en otra persona y percibe que su privacidad va a ser respetada, su cerebro libera oxitocina, que es la hormona de la confianza. Entonces, respetar la confidencialidad es sembrar la paz en el otro. Eso usted lo ve allí con 3 circulitos perfectamente entrelazados porque eso tiene unos límites, ¿verdad? Esa confidencialidad. Ya lo vamos a ir entendiendo hasta dónde llegan los límites de la confidencialidad y de qué forma es que debemos manejarlo. Lo segundo sería precisamente los límites del rol del voluntario, porque usted es un voluntario y va a transformar realidades, pero usted no es un dios, ¿verdad? No somos dioses. Entonces nosotros debemos saber que uno, por ejemplo, no somos psicólogos a menos que usted sea psicólogo de profesión, no somos psiquiatras a menos que usted sea psiquiatra de profesión, ¿verdad? Tampoco somos terapeutas clínicos a menos que usted sea terapeuta clínico de profesión. Entonces nuestro rol, ¿verdad? No es diagnosticar, no es curar, sino que nosotros vamos a acompañar, vamos a contener y vamos a facilitar experiencias de reconexión. Y si la situación excede nuestra capacidad, tenemos que aprender a derivar. Tenemos que aprender muchísimo a derivar, ¿sí? Reconocer que tenemos un límite obviamente no es un fracaso, sino que es ética y es cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque intervenir sin preparación puede causar más daño que ayuda. Yo lo he visto con anterioridad. Pasa muchísimas veces, por eso es que es tan altamente criticado, ¿verdad? El hecho de que haya en algunos países niños recreando niños, porque la actividad recreativa interviene profundamente en la psique de los participantes y se pueden desatar momentos muy intensos emocionalmente hablando, y es por eso que nosotros tenemos que estar preparados y saber qué hacer en caso de que se nos presenten este tipo de situaciones. A nosotros nos ha pasado muchísimo, por ejemplo, en campamentos, donde el tipo de actividades que desarrollamos hace que la persona pueda desbordarse emocionalmente. Saber qué hacer en esa situación es importante desde el punto de vista de los límites. Hasta aquí puedo acompañar yo y cuándo tengo que pedir ayuda. Y ahí es donde llega la tercera cualidad, ¿verdad? Que es el trabajo en red. Nunca estamos solos, ¿verdad? Entonces nosotros creemos desde Fundabric en la fuerza de la red. Trabajamos juntos a profesionales, instituciones y comunidades. Entonces cuando un voluntario enfrenta una situación compleja no debe cargarla en soledad, sino que la respuesta siempre debe ser colectiva, porque un hilo aislado es frágil, pero una red de hilos puede sostener al mundo. Usted quita una telaraña de cualquiera de las partes de su casa y usted con una escoba la quita, pero resulta ser que la tela de araña es uno de los elementos más fuertes y poderosos del planeta, solo que, ¿verdad? Digamos que molecularmente no está tan cohesionado como lo estaría, no sé, el acero, por ejemplo. Es por eso que mientras nosotros más estemos cohesionados, más fuerte vamos a ser. Esto es simple física, esto es biológico, ¿verdad? Cuantos más unidos estemos, más fuerte vamos a ser. Voy a pasar, sin haber terminado con este tema, a la siguiente lámina, porque seguimos hablando de la ética en la intervención profesional. Y aquí yo les voy a presentar un caso práctico, ¿verdad? Pongamos una situación que la he visto muchísimo en diferentes espacios, en momentos de Fundabric, ¿verdad? Usted está desarrollando una dinámica recreativa, o está en una actividad, o está en un campamento, o está en actividades del voluntariado, y se le acerca un adolescente llorando y le confiesa algo. Por ejemplo, que en su casa sufre maltrato.
¿Qué haría usted en esa situación? Yo le voy a presentar un dilema, le voy a poner dos situaciones por delante. Usted se queda como único confidente intentando resolverlo por su cuenta, o usted lo escucha con respeto, se asegura de que no esté solo, ¿verdad? Y usted también se asegura de que usted mismo no está solo y comunica la situación, por ejemplo, a un coordinador de Fundabric para que se pueda activar una red de apoyo profesional. ¿Cuál de las dos opciones usted cree que es la correcta? Bueno, obviamente, ¿verdad? La segunda, usted no se puede quedar como único confidente, que he visto yo con mucha frecuencia, que solemos confundir una situación de intervención con amistad, con un cierto tipo de compañerismo, ¿verdad? Y entonces convertimos esa confidencialidad, ese hecho que nos está contando ese voluntario como, bueno, es que él es mi amigo y por eso me lo cuenta. No, aquella persona a quien nosotros estamos atendiendo nos ve como un líder, ¿verdad? Hay una relación ahí de desigualdad desde el punto de vista del liderazgo y es importante que usted lo entienda. ¿Para qué? Para saber cómo actuar frente a esta situación. He visto muchísimo, ¿no? Es que hay recreadores que entendiendo mal la dinámica se hacen amigos de todo el mundo. Ella es la mejor amiga de todos, él es el mejor amigo de todos, mire, esa nos comprende, esa, no sé, hace con nosotros, esa es la mejor amiga que podemos tener. Y ahí se desvirtúa un poco porque a la hora de atender la situación específica, en realidad es muy poca la ayuda como individuos que podemos ofrecer. Pero cuando estamos hablando de apoyo y de intervención psicosocial, la ayuda profesional, la respuesta ética en este caso sería esa que les menciono como la segunda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el rol del voluntario es escuchar, es contener, pero también es derivar en casos que lo requiera, ¿verdad? Y aquí es donde les decía el límite de la confidencialidad, porque la confidencialidad no significa guardar silencio absoluto, en especial en situaciones que puedan incluir digamos, algún tipo de daño de esta persona que nos está haciendo la confidencia, ¿verdad? Sino proteger la información y canalizarla responsablemente hacia quienes pueden actuar de manera adecuada. Otra cosa que tampoco deberíamos hacer en un caso como este es que llega la persona, ¿verdad? O el joven me cuenta la situación y entonces yo voy y la cuento enseguida a todo el que se me ocurre, inclusive con otras personas participantes del evento. Que hay que tener mucho tacto, ¿verdad? Saber que tenemos que, digamos, proteger esa información que nos fue dada y compartirla en el lugar donde sea correcto que esa información, digamos, prevalezca. Ahora sí, paso a la siguiente lámina. Y con esto cerramos. Qué emocionante. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes esta noche. De verdad que esta experiencia se convierte en algo mágico para mí y para todos los que somos parte de esta dinámica. Los voy a dejar con esta frase de Ashley Brilliant, que es un maravilloso dibujante que tenía una conciencia bien poderosa, ¿verdad? Y dice, si no puedes ir a donde la gente es más feliz, trata de hacer más feliz a la gente. Entonces, bueno, estamos aquí para eso, estamos aquí para que tanto los que estamos aquí en esta pantalla seamos más felices como para hacer más felices a aquellos que puedan conectarse con nosotros. Y ahora sí, con esto cierro la clase. Después de la clase de Keaton van a tener la primera dinámica de proyecto, que no va a ser una clase como tal, sino que voy a dejar de compartir pantalla. Vamos a ver, stop share por aquí. Muy bien. Ya dejé de compartir, ahora voy a encender mi cámara. Vamos a ver cómo me la enciendo. Iniciar mi video. Muy bien. Ahí ya me pueden ver. Entonces, bueno, como les decía, ¿verdad?
para la unidad curricular proyecto, más que clases formales como esta, lo que vamos a hacer es que vamos a estar desarrollando toda la dinámica para desarrollar nuestro proyecto de manera eficiente y efectiva. Y como les dije, eso se los voy a dejar después de la clase de Keaton. Entonces, esté atento ahí al grupo de WhatsApp para todo lo que está por venir. Bienvenido, bienvenida a esta primera clase del día de hoy, de este fabuloso diplomado. Espero de verdad que se hayan llevado todo lo que les di en el corazón. Besos, abrazos y seguimos conectados profundamente desde el amor. Chao, chao.